Bien, buenos días, mis apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de gramática, día lunes. Vamos a continuar, chicos, con el tema del verbo, que ya habíamos interrumpido hace un buen tiempo, ¿ok? Para trabajar con mapa mental y conceptual y por razones que ya ustedes conocen, ¿no? Vamos a completar el tema del verbo con la concordancia verbal. Muchas veces hay dudas que a la hora de utilizar un verbo en singular o en plural de acuerdo al sujeto en cuestión. Hay casos pues de confusión o de ambigüedad gramatical. Entonces vamos a elegir los casos más comunes, ¿okay? Y que más le puedan afectar su escritura y vamos a trabajarlos, ¿okay? El primer caso está cuando un sujeto posee varios elementos o está conformado por varios elementos, es decir, cuando el sujeto es compuesto. Hay casos en los cuales el verbo se escribe en plural o hay casos en los cuales el verbo se escribe en singular. O sea, hay dos casos para ser más exactos. Cuando el verbo se debe escribir en singular, ¿okay? Cuando los elementos que componen ese sujeto, un sujeto que es compuesto, ¿okay? Son de entidades distintas, es decir, pertenecen a campos semánticos diferentes. No son sinónimos, no quiere decir que sean antónimos, chicos, pero no son sinónimos. Cuando no son sinónimos, en este caso, debe colocarse el verbo en plural. Por darles un ejemplo, el amor y la fe, que aquí, en este caso, utilizo el verbo, son valores universales. El amor y la fe, se ven aquí, este es el sujeto, ¿no? Es el sujeto compuesto, tiene dos elementos. Y los elementos no son sinónimos, están unidos por la conjunción, pero no son o no pertenecen a una misma unidad. No puedes meter en el mismo campo al amor y a la fe, ¿okay? Puedes meter en el mismo campo a la fe con la creencia, ¿no? O con la esperanza. Podemos meter la fe y la esperanza, sí, están en el mismo campo semántico, son sinónimos. Amor lo puedes meter con querer, quizás con cariño, pero en este caso no pertenecen al mismo campo. Por lo tanto, el verbo que concuerda con el sujeto, que pertenece en este caso al complemento del sujeto, debe ir en plural porque están sumando. Son dos cosas distintas. 1 más 1, 2. Un verbo en plural, ¿okay? En cambio, cuando los elementos del sujeto compuesto pertenecen o representan una unidad, que es una unidad semántica, están en el mismo campo, son sinónimos o son muy parecidos, en ese caso, sí, chicos, debe ir o no debe ir, sino que puede ir tanto en singular como en plural. Es decir, tú puedes escribirlo en plural y está bien, pero puedes escribirlo en singular, que no es común y también está correcto, ¿okay? Porque representan una unidad en el significado, como en el caso que les estoy diciendo ahorita, el amor o la fe y la esperanza ¿okay? La fe y la esperanza es un valor universal. O podemos decir, en vez de utilizar es, ¿no? No suena bien, constituye valores universales. Así está bien. Okay. La fe y la esperanza, que aquí constituye valores, para confundirlos, universales. Así sí, ¿ok? Disculpa. Entonces, la fe y la esperanza sigue siendo el sujeto, un sujeto compuesto, ¿no?
por dos elementos, dos o más elementos unidos por una conjunción igual que aquí, pero con la diferencia que están en el mismo campo semántico, representan una unidad, son parte de una misma cosa, muy parecidos, ¿no? Fe y esperanza. No son iguales, pero son parecidos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, el verbo, ¿okay?, constituye, ese verbo, porque ese no quedaría bien, ¿no?, pero constituye valores universales. Se puede utilizar en singular, pero como no lo hacemos normalmente, nos suena o lo vemos raro, ¿no? Pero aquí sí podemos utilizarlo. Igual, no pasa nada si le agregan la N y lo utilizan en plural. Pero cuando comparten el mismo campo semántico, como les digo, singular y plural. Pero si son diferentes, siempre el verbo debe ir en plural. Ese es el primer caso. Continuamos, chicos, entonces con la concordancia verbal. Ahora, en los casos en que el sujeto está formado por cuantificadores, es decir, ahí dentro del sujeto normalmente son pronombres de cantidad, ¿okay?, que normalmente son indefinidos. Cuando son indefinidos, entonces va a depender, chicos. Por ejemplo, aquí hay un caso. Y primero que nada, les recomiendo que identifiquen qué es el sujeto o quién es el sujeto en la oración, ¿no? ¿De quién o de qué se habla? Se habla de una gran cantidad de profesores. Este es el sujeto. ¿Okay? Y lo del resto, ya sabemos que es en este caso un predicado. Está compuesto por cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores? ¿Cuál es el cuantificador? ¿Qué expresa aquí cantidad? Hablo de palabra cantidad, ¿cierto? Cantidad. Ahora bien, ¿por qué si estamos hablando de profesores, que son bastantes, que son varios, en plural? Porque el verbo tiene que ir en singular y no en plural. Eso va a depender, chicos, del núcleo del sujeto. Si el núcleo del sujeto está en plural, el verbo va en plural. Pero si el núcleo del sujeto está en singular, el verbo debe ir en singular. ¿Y de quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? De una gran cantidad. ¿Por qué no de profesores? Porque no se habla de los profesores. Lo que se habla, el núcleo, la esencia es una cantidad. ¿De qué? De profesores, porque esto es un modificador indirecto. Recuerden, si quieren aclarar las dudas, empezamos a refrescar, ¿no? Una es un modificador directo. Gran es otro modificador directo. Cantidad es el núcleo, y recuerden que hay un modificador con una preposición. Este es un modificador indirecto. ¿Cuál es el núcleo? Cantidad. ¿Está en singular o está en plural? Está en singular. El verbo va en singular. No pueden decir gana. ¿Ok? Así, aquí haya una palabra que esté en plural, que sea parte del sujeto, pero no es el núcleo. Si el núcleo está en plural, el verbo debe ir en plural, chicos. Ese es el primer ejemplo, en este caso, de la concordancia verbal formado, ¿okay?, o conformado cuando la base es un sujeto que está formado por cuantificadores. Ahora, cuando el sujeto también está formado por un cuantificador que es indefinido, que no lleva un determinante, el verbo obligatoriamente debe ir en plural. Por ejemplo, variedad de felinos habitan en África. ¿De quién o de qué se habla? De la variedad de felinos. ¿Okay? Este es el sujeto, este es el predicado, ¿no?
Pero ahora, ¿qué significa? Variedad de felinos, en este caso variedad, que es un núcleo, ¿no? Es un cuantificador, pero es indefinido y no hay un sujeto determinado. O sea, no estamos hablando de qué variedad de felinos, ¿okay? No es determinado, ¿okay? No sabemos cuáles, es solamente una variedad de felinos. Cuando esto sucede, vean, igualmente, a pesar de que pueda haber un plural aquí, obligatoriamente el verbo tiene que ir en plural porque no sabemos de quién se está hablando, chicos. Entonces, cualquiera de estos dos casos, miren, vean cómo cambia aquí una gran cantidad de profesores. ¿Qué cambia aquí? Que aquí sabemos que es una gran cantidad de profesores, ¿no? Sabemos que son la mayoría, pero aquí no sabemos qué tan mayoría son, qué puede hacer, ¿ok? Una gran variedad de felinos, no sabemos, sino que es completamente indefinido. Por lo tanto, el verbo ya no va en singular, chicos, sino que va en plural. Ese es el siguiente caso que modifica, ¿ok?, lo que es la concordancia verbal. Si no utilizamos un artículo que especifique un poco más al sujeto, como aquí sucede, que tenemos su artículo, ¿ok? Y aquí no tenemos artículo, entonces en ese caso, muchachos, el verbo debe ir obligatoriamente en plural y no en singular. Muchas gracias.